Amén. Así que se puede poner en pie. Texto base es Judas 1:3 y 1:4. Puse esta versión porque es más legible a nuestro tiempo actual. Dice, lo leemos en nombre de... Amén. Dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Dice, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿De qué manera? Ardientemente. Vamos a ver el 4. Dice, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. La palabra malvado en hebreo es jamás. ¿Cómo es? Jamás. Increíble. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, eso incluye a todos, ¿cierto? Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Miren la palabra, la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro único soberano y Señor. Toma asiento un poquito. ¿Por qué les quería mencionar este tema? Porque primero, la escuela de pensamiento en la teología son varias, ¿cierto? Está los arrianos, está los luteranos, están los calvinistas, y vemos que hay muchos montones de personas que tienen su postura doctrinal en cuanto a algunas cosas de la Biblia. Y lo que siempre se ha manoseado es la gracia. Amén. ¿Cierto? Que creen que la gracia es un poder que me da el derecho a no cumplir nada de la Biblia y aún ser salvo. Amén. Y generalmente la gente usa textos que le convienen a ellos como apologistas. La apología es alguien que busca textos que le convienen a ellos. Pero cuando un texto que está en contra de Dios, dicen, no, es porque yo no vivo bajo la ley. Esa increíble incongruencia de la gente que cree en Dios y servir a Dios. Amén. Un ejemplo, hay gente que dice que nosotros no nos guardamos el sábado, porque supuestamente Pablo dijo que guardar el sábado se habla del Señor, y él anuló todo el tema de la Biblia, pero vemos que la carta de Santiago era una crítica en contra de Pablo. Vemos que Judas también es una crítica de personas que intentan, por la gracia, no vivir de acuerdo a la palabra. Amén. Usted puede leer Hechos 20, que Santiago, el hermano mayor de Jesús, él acusa a Pablo, que le estaba negando la doctrina de Jesús, incluso la de Moisés. Entonces vemos que dentro de la historia del cristianismo, la gente se ha dedicado más a hablar a favor de Pablo que incluso a favor de Jesucristo. Y eso tienen que entenderlo. Muchas veces tocar estos temas son muy sensibles porque la gente tiene una idea ya estructurada de lo que es el Evangelio, pero a la vez es errada. Porque Dios le dio al hombre herramientas y leyes para poder vivir en este mundo. Amén. Primero se menciona la falacia ad hominem, que es que la iglesia es legalista. Ese es el primer ataque en contra de la misma gente de la iglesia a los líderes, que somos legalistas. Dice el Judas, hijo de Zebedeo, no Judas Iscariote, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Entonces es interesante que menciona que la palabra del trigo y la cizaña dice que están juntos, ¿cierto? Pero como son iguales, uno no ve diferencia entre ellos dos. Pero uno puede ver por el fruto quién es quién. Me recuerdo que hubo un evento hace una semana atrás y jóvenes que quizás ellos intentan hacer las cosas bien, empiezan a atacar la legalidad de la palabra. Incluso intentan alegar y acusar a los líderes religiosos que somos legalistas. Primero Dios creó el mundo a base de leyes y reglas. Ustedes lo sabían, ¿cierto? Ustedes saben que Dios no creó nada al azar. Dios tiene un orden tan establecido en el mundo espiritual porque es subjetivo, pero a la vez el mundo espiritual es tan visible, pero que nosotros no podemos ver porque nuestros ojos son tan impuros que Dios cierra este velo. Por eso los menores que son menores de 8 años o quizás antes pueden ver ángeles, pueden ver espíritus, pueden ver cosas así porque son puros. Por una vez que nosotros empezamos a manchar la vista con lo que nosotros vemos a través de la televisión, a través de lo que escuchamos a través de las canciones, nuestra pureza espiritual empieza a perder esta noción del mundo espiritual. Amén. Pues todo lo que dice ella, yo hablaré, es subjetivo, pero sí tiene que ver con la experiencia personal de los hombres de Dios. Amén. Pues el hombre de Dios en la antigüedad que eran gente pura, en el sentido que ellos se iban y se alejaban de todas las cosas que eran pecaminosas. Ellos podían incluso hablar con Dios. Un ejemplo de Moisés, que es el único hombre en toda la historia que ha hablado cara a cara con Dios. Por eso menciona Dios en el texto que no habrá otro como Moisés. Amén.
Otro como Ezequiel, que él pudo ver unos seres que vamos a hablar en continuación. Dios tiene una jerarquía, ¿cierto? Amén. Y esa jerarquía se debe respetar por todos nosotros. Amén. Uno debe respetar a Dios, y cuando uno respeta a Dios, respeta sus mandamientos. Esa primera cualidad es respetar a Dios. Usted puede decir amar a Dios, si usted no guarda mandamientos que son para usted, usted no ama a Dios y no respeta a Dios. Esa es la primera cualidad de amar a Dios, es respetar la autoridad de Él y sus mandamientos. Empezamos con el primer, dice Dios. La palabra esencial de Dios es Elión. ¿Cuál es? Dios significa Dios supremo. Cuando yo me refiero a Elohim, yo no me refiero a Dios, yo me refiero a dioses. Y vamos a empezar a desglosar estas partes de todo lo que el monoteísmo ha escondido un poco de las cosas de Dios. Yo hace un tiempo atrás mandé un video de que uno se encontró el templo de Melquisedec o Melech-Tzedek, que es la palabra correcta. Recuerda que cuando Abraham él venció la batalla de los reyes que se menciona en Génesis, él fue y diezmó de todo lo que tenía a este rey. Dice que este rey Melquisedec era Shem o Sem, hijo de Noé. Recuerda que en la antigüedad el hombre vivía a casi 1000 años. Incluso se cree que Sem vivió más de 1000 años. Incluso llegó hasta el tiempo de Abraham. Entonces este Shem o Sem adoraba a Elión. No adoraba ni siquiera a Yahvé ni a Jehová, porque Jehová y Yahvé son nombres más contemporáneos. Entonces la palabra correcta de Dios es Elión, que se perdió en el tiempo, significa Dios supremo. Amén. Amén. Dice el texto de Deuteronomio 32:8, dice que cuando Dios supremo quiso ordenar a los humanos, los dividió de acuerdo a la orden celestial de los hijos de Dios. Eso se dice en Deuteronomio 32:8, te lo puedes buscar en su Biblia ahora. Parece que Dios, el Supremo, dividió todos los países en 70 al principio. 70 idiomas, 70 naciones, 70 lenguas. Cuando la Torre de Babel, sobre que querían ser uno solo, Dios fue y los dividió. Amén. Ahí empezó todo lo que el mapa, los países, las lenguas. Dice, Efesios 4:6. Esto es interesante, dice, y un Dios y Padre de ¿quién? De todos. El cual está por encima de ¿quién? De todos, actúa por medio de todos y está en todos. Aquí también tenemos falacias como cristianos que pensamos que nosotros somos los únicos hijos de Dios. Realmente no es así. Primero porque Dios, como Padre de la creación, es Padre de todos. Pero en el tiempo los humanos se alejan de Dios. Por eso la palabra del hombre que tenía una herencia, ¿qué le dice al Padre? Le dio la herencia y ¿qué hizo? Se fue. Al parecer cuando viene este plano físico, uno se aleja del Padre. Por eso lo que quiere Dios de todo ser humano es que se arrepienta. Arrepienta en el hebreo techufá, que significa retornar al Padre. Al parecer todo lo que nacemos en este mundo somos todos hijos de Dios, pero alejados de Dios. Dice, Padre de todos. Entonces, pensemos en este punto, el cual está encima de todos. Actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Aquí hay una de las Shejinah en hebreo que significa la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que si Dios apartara la presencia de lo creado, todo lo creado por átomos se destruiría. Parece que hay una energía que mantiene todo en su lugar. Y a veces pensamos que nosotros vivimos por casualidad o porque quizás alguien no usó un condón. O quizás vivimos porque hubo un accidente y nacimos. No. Dios está en control de todo. Amén. De lo bueno y de lo malo. Amén. Cuando a usted algún día le pasa algo malo, recuerde que esa es una prueba de parte de Dios. Que Dios le da permiso a Satanás para poder actuar el mal. Satanás no actúa solo. Amén. O sea, aquí, ejemplo, Satanás, Dios le da permiso para venir y entorpecernos en el culto, es porque algo está pasando. Amén. Tienen que entenderlo. Dios es el Padre de todo. Amén. No hay una energía que está externa a Dios, que Dios no puede controlar, que Dios tenemos que orar para que Dios la controle. No es así, está en control de todo. Isaías 45:1, o sea, del versículo 8 adelante, dice que Dios crea el bien y el mal. Entonces, cuando vemos que Dios crea todo, uno debe dar respeto. Incluso gracias cuando me ocurren cosas malas, y aún más cuando me ocurren cosas buenas. Amén. ¿Amén? Amén. Empezamos con la jerarquía de Dios. Dios tiene un orden celestial. Amén.
¿Cuántos no creen que Dios tiene un orden? Amén. Dios es ordenado. Dice, primera jerarquía, Dios, después viene la primera jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Serafines, querubines y tronos. Se cree que estos seres sirven como consejeros divinos. Son los más divinizados, son los Elohim. ¿Quiénes son? Ellos son los Elohim. Esta primera jerarquía. Y los que reciben primero y más directamente las iluminaciones de la vida. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre. Habla en plural, ¿cierto? ¿Y le habla con quién? ¿Con qué jerarquía? La primera jerarquía. Empezamos por la primera. Serafines. ¿Qué son los serafines? Sirven como encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que rodean el trono de Dios, regulando el movimiento de los cielos que emana de Dios. Se lo representa con 3 pares de alas. ¿Cuántos? Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se cubren para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Los serafines son mencionados en Isaías 6, 1 al 7. Esa es la primera jerarquía después de Dios. ¿Quiénes son? Los serafines. Se menciona poco porque pocos hombres han sido privilegiados de ver a los serafines. O sea, hay que ser demasiado entregado, demasiado puro, demasiado santo para poder ver esta subjetividad o esta visión de Dios. Recuerden que Dios jamás se manifiesta a personas en sí mundanas y a personas que sean sucias. Amén. Dios se muestra a gente consagrada y santa. Amén. Amén. Segundo, querubines. Dice, los querubines son los guardianes de la luz y las estrellas. Aunque no están en el plano de la realidad humana, ellos no se muestran, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Se lo representa con 2 pares de alas. Se piensa que los querubines son una orden dentro de los ángeles. Se piensa, aunque otros lo clasifican como seres a un nivel mayor que de los ángeles. Su rango entre los ángeles siempre ha sido colocado en la primera jerarquía. Encontramos inscripción en ¿dónde? Ezequiel 10:21, Génesis 3:24, Ezequiel 10, del 17 hasta el 20. Amén. ¿Por qué mencionó el querubín? ¿Usted conoce algún querubín conocido? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se le decía? Lucero. ¿Se acuerdan? Amén. Este lucero quería pasar por la autoridad de quién, de los serafines incluso, y llegar ¿a dónde? Al trono de Dios y levantar un trono por encima de Dios. Amén. Pero lo increíble que en este texto vamos a empezar a desglosar más las autoridades. ¿Cuán importantes son las autoridades, sean de la parte buena de Dios y de la parte mala que Dios también controla? Porque eso también lo vamos a aplicar en nuestras vidas como humanos. Porque muchas veces uno vive la vida como que Dios pusiera cargo de las personas como que para que hagan algo. No tiene una función incluso espiritual. Amén. Amén. Bendito. La tercera jerarquía es tronos. ¿Los tronos qué cosas son? Están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones, o también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensos de alas circulares. O sea, las alas no solo teniendo, sino que rodean al ser. Es como tipo aura. ¿Con qué cosa? Iluminadas con el color del arco iris. Son los portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Los tronos son mencionados junto a otros seres espirituales. ¿A dónde? Colosenses 1, 16 al 7 y Apocalipsis 4, 2 al 6. ¿Con la primera jerarquía? Serafines. ¿Cuál más? Querubines y tronos. Vemos que cada uno tiene su cualidad, ¿cierto? Amén. Amén. Veamos la siguiente. Segunda jerarquía. ¿Cuál es? Dominaciones, virtudes y potestades. Vamos a de 3 en 3, ¿cierto? Estos espíritus son considerados gobernadores del cielo. ¿Qué son considerados? Gobernadores del cielo. Veamos el primero de los segundos. Dominaciones. ¿Qué dice el texto? Tiene la tarea de regular los poderes de ángeles inferiores.
Efesios 1:21 menciona, y Colosenses 1:16 menciona a estos seres de dominaciones. Si a usted le gusta la astronomía, usted podrá ver que el universo en sí es infinito, tiene un origen, por así infinito. Dice el texto de Jesús que el Padre aún sigue trabajando. Amén. Menciona que él planta viña, ¿cierto? Y deja a alguien encargado y sigue plantando. Al parecer el Dios de este mundo, Jesús ya lo mencionó, ¿cierto? Dice que este hombre plantó cizaña mientras los hombres dormían, ¿se acuerdan? Amén. Entonces, para el parecer Dios crea más universos quizás visibles o invisibles, y así como el cielo, también es como la tierra. Vemos que este mundo tiene muchos reinos, ¿cierto? Amén. Quizás es un reflejo de lo que hay arriba, de lo que hay por sobre este mundo físico. Siguiente. Vamos en... ¿Se acuerdan? Virtudes. 1 Pedro 3:22. ¿Qué son? Son llamados principados, pero su deber es expresar al distinto grupo de personas. Tienen la forma de virtud y tienen la humanidad de distintas maneras. Hablamos de principados, hablamos de seres que tienen la cualidad de hablar a las personas, generalmente en el oído, generalmente a través de ideas. Mire, voy a poner un poco carnal. ¿Quién vio la película Wonder Woman, La Mujer Maravilla? La última, la nueva serie, cuando estaba el dios Ares, que era el dios de la guerra, y él insuflaba cosas a una doctora, que decía, hazte veneno, y le insuflaba cosas. A pesar de los principados tienen el poder de poder generar ideas en los seres humanos. Porque generalmente el libre albedrío es una ilusión para el ser humano. Un ejemplo, cuando Dios quería que su pueblo fuera sacado de Egipto, ¿qué hizo Dios con el faraón? Endureció su corazón. O sea, quizás Dios mandó ¿a quién? A una virtud, para que endureciera el corazón ¿de quién? De faraón. O sea, todas estas virtudes generalmente son ordenadas ¿por quién? Por Dios, para generar ideas, incluso endurecer el corazón o ablandar el corazón. Entonces, imagínense las cualidades que tienen cada ser espiritual en el trono de Dios. Amén. Siguiente. Potencias. ¿Qué son las potencias? Encargado de la comodidad, la conciencia y la historia. Los ángeles de la muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además de supervisar la distribución de poderes de los humanos. Efesios 6:12, Colosenses 1:15-16. Estas potencias son diferentes a las virtudes, porque estas potencias tienen que ver con algo más plano de físico. De cómo que el ángel de la muerte en sí viene de Dios. Cuando la última plaga que era, Dios mandó al ángel de la muerte, ¿qué cosa? Dios mandó al ángel de la muerte. Amén. Entonces, al parecer, así como nosotros nos vestimos para cada ocasión, si yo voy a una boda, ¿me he visto para qué? Por la boda. Si yo voy a una titulación de un posgrado, de universidad, ¿para qué me he visto? Para eso. Para hacer estas potencias se visten de acuerdo a lo que hacen. Estos seres angelicales se visten de acuerdo a la potencia, o sea, al momento que tienen que trabajar. Si hay un nacimiento, ¿estas potencias qué hacen? Traen el alma. ¿Y dónde la ponen? ¿Dónde? A ver. En el tarepo. Y cuando alguien va a morir, ¿qué hacen estas potencias? Sacan el alma del cuerpo. Increíble, ¿eh? ¿Qué más tienen que hacer? La atribución de poderes entre los humanos. Al parecer el hombre cree poder gobernar este mundo, pero no es así. Dios está en control de todo. Díganlo conmigo, ¿Dios está en control de qué cosa? De todo. Incluso hasta Boric. Amén. Increíble eso. ¿Tan aburrido? Vamos a ser tan aburridos, ¿sabes? Por acaso no. Tercera jerarquía. Aquí entramos en la última jerarquía de Dios. ¿Cuáles son los principados, arcángeles y ángeles? ¿Qué son? Espíritus que trabajan como mensajeros. Y ahí empezamos a hablar de las potencias o de los seres que ya trabajan más con nosotros. Estos seres se ven, pueden comer, pueden incluso procrearse. A ese nivel. Amén. Esta jerarquía vienen los vigilantes que bajaron del cielo, Génesis 6, que tomaron mujeres y se procrearon y nacieron los nefilim, todas esas cosas. Amén.
Todos ya vienen a un lugar quizás más parecido a nosotros. Eso muchas veces menciona el texto que quizás pueden haber habido ángeles entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta. También se muestra cuando hay gente que está quizás postrada en una cama y Dios la quiere salvar. Se muestran seres que resplandecientes vestidos de blanco generalmente. Entonces esta gente los ve, esta gente después es sanada. Y se parecen mucho a nosotros porque obviamente no se puede mostrar como ellos son en sí porque para que uno nos asuste. Obviamente, ¿cierto? Amén. Empezamos con los principados. Cuando uno habla de principados, uno piensa que son cosas malas, no. Los principados tienen una labor, sea para bien o sea para mal. Principados, ¿qué son? Los principados son los guardianes de las naciones, supervisan aquellos que afectan a las naciones, incluyendo bienes políticos, militares. Es interesante porque cuando Dios pone un principado en un país, ese principado gobierna al presidente. Cuando se cambia el presidente en una nación, ese principado es relevado. Se pone otro principado. Recuerda que cuando Daniel estaba orando y el ángel venía, ¿cuántos días se demoró en llegar? ¿Quién le molestaba? ¿El príncipe de quién? De Persia. Se habla que este principado de Persia gobernaba todo este reino de Persia y molestaba que la oración de Daniel. Amén. O sea, estos príncipes pueden ser para bien o pueden ser para mal. Amén. ¿Amén? Amén. Recuerden que Dios está en control de todo. Incluso de las cosas malas Sí, Señor. y de los principados que somos malos pesaditos con nosotros. Amén. Quizás el principado de este país es medio merluzo, quizás podría ser. ¿O no? Puede ser, pues. Esperamos que no. El segundo, arcángeles. ¿Qué son los arcángeles? Los ángeles representan los esfuerzos humanos, los líderes administrativos de los seres celestiales. Una parte recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. Por este motivo no hay diferencia física entre arcángeles y ángeles. La diferencia radica en el rol asignado por Dios. La palabra arc significa alto o mayor. Sabemos que los ángeles ya se comunican más con los seres humanos. ¿Ok? Amén. Tenemos las 7 arcángeles principales que conocemos a través de textos que son canónicos y no canónicos. Amén. Primero, ¿cómo se llama? Miguel. ¿Ustedes han escuchado de Miguel? Amén. Recuerden que cuando dice en el capítulo, creo que es 11 de Daniel, que dice cuando Miguel sea sacado, vendrá gran tribulación al pueblo de Israel. Miguel, ¿quién es? ¿Quién como Dios significa? El jefe del ejército celestial. Daniel, ve que me equivoqué, era 10:13. Vemos que cuando Miguel, ¿con quién estaba peleando en el texto de Judas? Con Satanás por el cuerpo de Moisés. Amén. Increíble, algún día vamos a hablar de este tema. Dice que como él era arcángel, ¿y qué era Satanás? Era querubín, él no pudo maldecirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién era mayor? ¿Cuántos se pasaban de jerarquía? Estaba arcángel, principado, ¿cierto? Faltan hartas cosas, faltaban dos categorías para poder tratarlo de tú a tú. Imagínense, Satanás, aunque es el enemigo, como plan divino para uno poder pasar las vallas de este mundo, tiene un propósito. Pero muchas veces incluso los cristianos maldicen o dicen, sale cachón y, ¿cómo se puede decir? Empiezan a hablar mal. Amén. Este ser que tiene un propósito. Amén. Amén. Por eso es importante que usted se meta en grado espiritual, que sea con una orden de Dios, y segundo, con la orden de la que está a cargo. Amén. Personas que hacen son de guerra, empiezan a tirar con bombas, moldes y la vida cuestiones, y no se sabe con qué se están metiendo. Amén. Amén. Uno no puede llegar y meterse en la guerra espiritual, hermano. Amén. Bien, escucha esto bien en serio. Uno no puede llegar y meterse en la guerra espiritual sin permiso. Amén. Amén. Me doy cuenta que dentro de esta congregación hay gente rebelde que cuando le toca predicar a la pastora no viene. Amén. Creo que eso no está bien. Amén. Más adelante vamos a ver por qué hay que respetar la autoridad. Amén. El segundo es Gabriel. ¿Y qué significa? Fortaleza de Dios. El mensajero celestial. Gabriel está para todos los mandados. ¿Para qué está? Gabriel es semejante a Hermes. ¿Quién es Hermes? El mensajero de Zeus. Amén.
el mensajero de los dioses o el Mercurio de los romanos. Cada vez que Dios quiere un... Ya, anda, Gabriel. ¿A qué se presentó Gabriel? ¿Recuerdan? Lucas 1:19, al sumo, ¿cierto? ¿A quién más se le presentó? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién más? ¿A? Eso bien. Rafael de España, no, Rafael de España. Rafael, ¿qué significa? Dios sana. ¿Qué es? Increíble, esto parece en Tobit, que es un texto que no es canónico, pero sí es parte de la cultura. Tobit 12:15, lo puedes leer en libros deuterocanónicos. Amén. Esto es increíble porque estos ángeles tienen un propósito. Cuando usted viaja, mire, Él se encarga. Como es un espíritu, no tiene un cuerpo que lo ate, Él puede estar en distintos lugares. Amén. ¿Qué protege? Los viajes, la salud y ¿qué más? El noviazgo. ¿Por qué el noviazgo? Porque cuando alguien se desposaba, una mujer, el hombre no la podía tocar por 1 año. ¿Por cuánto? 1 año. Mientras él, bueno, daba el dote y tenía que construir la casa para la novia. Amén. Hoy día, miren, ya no se respeta esto. Ya antes ya pasan cosas, bueno, ya no podemos jugar, pero sí puede enseñar que hay que empezar a ordenarnos. Amén. Amén. Y tiene reglas celestiales. Amén. Gracias. Amén. Cuarto, Uriel. ¿Qué significa? Dios O fuego de Dios. Es más, Dios es mi luz porque Ur, o Or, en hebreo es luz. Pues se llama Uriel. Dios es mi luz. ¿Qué se encarga Él? De la tierra, de la templo de Dios. Increíble. ¿Dónde aparece? Y digo de Enoch, que también no es parte del canon, pero sí es un libro de mucha historia del tiempo antes del siglo I. Eso es importante. También hay un arcángel que se preocupa de esto. Cuando uno tiene celo de Dios, cuando uno viene al templo a jugar, cuando uno viene al templo a estar en el celular, cuando uno viene al templo a perder el tiempo, incluso ni siquiera se baña antes de ir al templo, porque la Biblia enseña que uno se debe lavar las manos antes de entrar al templo. Amén. La gente que viene del trabajo y todo cochino con la sudoración, y eso es malo ante el Señor. Cuando Dios manda a los que trabajan en el templo, lo manda a usar lino, porque el lino hace que cuando uno transpire se evapore la transpiración. Y al parecer, toda esa sudoración es una impureza delante de Dios. Y Él está sabiendo cómo va la gente al templo. Amén. Y cómo los hombres distribuyen las tierras, cómo la trabajan, cómo la bendicen. ¿Qué es el siguiente? ¿Cómo se llama? Raquel. ¿Qué significa? Mira, ¿qué es el nombre? Deseo de Dios. O deseo de Dios. ¿De qué se encarga? Encargado de la justicia, de la imparcialidad y de la bendición. Increíble lo que se encarga. El siguiente, ¿cómo se llama? Sariel. ¿Qué significa? Mandamiento de Dios. ¿De qué se encarga? De los hermanos de los hombres que se Mire, es increíble. ¿Por qué saco este tema de los arcángeles? Porque tú estás sapeado ya de antemano. No hay nada que el hombre haga de mano que Dios no lo sepa. Amén. Porque ¿el qué dejó? Arcángeles, porque andan rodeando y... Diga a su hermano, alguien te mira. Así que es el culpable de que Dios sepa las cosas que usted hace, ¿de quién es? Sariel. ¿Cómo se llama? Sariel. El último, ¿cómo se llama? Remiel. ¿Qué significa? Su nombre de Dios. el encargado de los resucitados. Es el ángel quizás más importante en cuanto a nuestra era, porque la era mesiánica es el texto que los resucitados para personas van a resucitar, ¿cierto? Amén. Esta tarea, imagínense, él tiene que ir a todos los que van a ser resucitados. ¿Cuántos millones de personas han muerto en la historia de la humanidad? Por eso es importante, hermano, que desde ahora nos empecemos a ordenar como corporación, como iglesia. Ordenar en su vida. Porque se quedan hombres malvados, ¿cierto? Que dirán que la gracia es el libertinaje. Amén. Dirán que Dios es legalista y dirán que no haga esto porque vivimos la gracia. Y esto es grave, hermano. Dios quiere que todos los humanos vuelvan a Él, porque eso es Padre de todos, ¿cierto? Pero arrepentirse significa también cambiar la mentalidad, cambiar su manera de vivir. Dios no acepta la homosexualidad. Entiéndalo. Amén. Si usted la acepta y la avala, usted está siendo un malvado y está corrompiendo los mandamientos de Dios. Amén.
Si usted dice a lo malo bueno y lo bueno malo, usted está corrompiendo los mandamientos de Dios. Amén. Sabemos que los espíritus que eran cosas de las personas. Mi padre, mira, nosotros tenemos experiencia muchos años en la guerra espiritual. Él trabajó en un lugar que era de psiquiatría y psicología, y la mayor parte de los bipolares eran influenciados por demonios. Amén. 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 ¿Qué eran? Influenciado. Las personas que tienen depresión son influenciados por demonios. Amén. Amén. Hay toda gente, y se ha camuflado en esta religión, dicho que no, esto no son demonios, son problemas psicológicos. Psico. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra psico? Significa alma en griego. Entonces hemos perdido muchas cosas en el Señor. Amén. Si usted empieza a hablar cosas que Dios no avala, hermano. Así es, Señor. El libro de Judas menciona castigos a las personas que se burlan de Dios. Amén. Porque usted no se puede burlar de mí. Como yo hablo, como predico, las cosas que yo predico, la de pastora como ella, que antes están riendo. Se puede burlar de ella, de los que están a cargo, de que somos legalistas, que muchas órdenes. Usted se puede burlar de mí. Pero de Dios nadie se puede burlar. Amén. Amén. ¿Me escucha esto? De Dios nadie se burla. Amén. Amén. Esto es lo primero que usted debe aprender como cristiano. No os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Quién cosa? Dios no puede ser burlado. Entonces usted tiene que aprender la premisa que usted vive debajo de los ojos del Todopoderoso. Amén. Y le dejó reglas. Amén. Me dice, y él es tan paciente que aún estoy viendo en el lodo, en el pecado mismo, aún tiene paciencia. Amén. Pues sabrás que hay un tiempo que vendrá el tiempo de la aflicción. Sí, Señor. Y hay, porque eso es personal. Amén. Sí, Amén. Dios. Pues usted es responsable de cómo usted vive delante de Dios. Amén. Porque aquí dejó arcángeles que primero se encargan de varias cosas y desafiarnos. Bueno, y Dios no es tonto. Mire, usted puede ser tonto a su mamá, a su papá. He conocido jóvenes que dicen, no mamá, voy para el lado, y van a otro lado que no es, y que dijeron. Así es. Y eso vive la vida y después vienen al culto como que si no pasara nada. Ustedes pueden engañar a los seres humanos, pero a Dios no lo pueden engañar. Amén. Esa es la primera cualidad del cristiano. Sí, Señor. A Dios no se le puede engañar, hermano. Amén. Yo no puedo engañar a Dios, incluso con mi propio pensamiento, yo no lo puedo engañar. Amén. Si usted empieza a respetar a Dios, pregúntale, Señor. hermano, ¿tú empiezas a respetar la autoridad de Dios? Amén. ¿Sabe Dios, como he dicho, va a bendecir este ministerio? O yo lo bendijo hace mucho tiempo. ¿Pero por qué Dios no bendeció este ministerio? ¿Usted sabe por qué no ha bendecido Dios este ministerio? ¿Por qué las bendiciones están estancadas? ¿Se ha preguntado por eso? En la Biblia hay dos pecados primordiales que el hombre ha cometido y porque Dios ha castigado al hombre. El primero, en el jardín del Edén, Dios mandó al hombre que no comiera de ese árbol porque el día que comiera ese árbol, ¿qué cosa? Moriría, ¿cierto? Amén. Vino Satanás porque Dios lo mandó. Amén. ¿Y qué dijo? Si tú comes este fruto, seréis como dioses. Es el primer pecado del ser humano. Creerse a Dios y creer que Dios no me ve. Amén. Amén. Por eso cayó el hombre. Porque quiere ser semejante a Dios. Sí, Señor. Quiere pretender saber más que Dios. Ese es el primer pecado del ser humano. Por eso amarás a Dios con todo corazón, menciona el texto. Amén. Porque uno puede amar más a uno que a Dios. Yo no puedo amar más lo que yo tengo, lo que yo he logrado, más que a Dios. Amén. Por eso el hombre cae, hermano. Amén. El primer templo construido también fue por lo mismo porque hubo idolatría. Tenía la historia del tabernáculo, el templo de Dios. Fue destruido por la idolatría. Amén. ¿Qué hizo Salomón? Tuvo 1000 mujeres, pero una de esas mujeres lo corrompió y empezó a adorar a otros dioses. Amén. Por eso usted no puede idolatrar más a su esposa, sus cosas materiales más que a Dios, y no a usted mismo. Así es. El segundo pecado es con el prójimo. ¿Cuál fue el primer pecado del prójimo? Caín, ¿a quién mató? Por envidia. ¿Por qué destruyó Dios el segundo templo? Porque había envidia, no había unión entre los hermanos del pueblo de Dios. Fíjense, uno por no darle lugar a Dios y por otro por tener envidia de mi prójimo. Cuando Dios levanta a un prójimo en un ministerio o en un templo, usted no se ponga envidioso. Amén. Usted bendiga. Amén. Todos tenemos nuestros tiempos, todos tenemos nuestras sazones. Algunos empezaron antes, otros después. Pero no somos mejores por tener antes o por tener después. No somos mejores porque tenemos más personas en un templo o que otro tenga menos. Amén. No caigamos en este error, y la Biblia lo menciona, no caigamos en el error de mordernos. Amén.
Dios a cada uno de nosotros nos dio cualidades diferentes. No somos todos iguales porque tienen un propósito divino estas cualidades. Y última jerarquía, ¿quiénes son? Ángeles. Eso es lo más común. ¿Qué son los ángeles? Hemos hablado en el interior de la jerarquía angelical. Amén. Y los más conocidos por los hombres. Son los que más están relacionados ¿qué cosa? A los asuntos Humanos. ¿Qué más? dentro de la categoría de ángeles hay muchos tipos de funciones. ¿Qué más dice? Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres. Los más invocados por los hombres protegen a los, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham. La ley es comunicada por su ministerio, conducen el pueblo de Dios, anuncian nacimientos, vocaciones, asisten a los profetas, protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto. ¿Ven? Esta jerarquía es lo que tiene más trabajo. Es mucho trabajo, hermanos, es ángel, yo creo. ¿Cuánto tienen que soportar? Esto es la típica oración de nosotros cuando vamos a un auto que va muy rápido, se nos manda una legión de ángeles. Esa la podemos hacer como metáfora, pues imagínense si uno dice una legión de ángeles para alguien que está manejando un auto. Esto sería como muy ridículo, ¿cierto? Dice 5.000, 7.000 ángeles en el auto. Bueno, otro día esperé que eran 5.000 cuando íbamos al Congreso. Yo esperaba que eran 5.000, 7.000 ángeles que nos guardaran de ese auto, de ese chofer, Señor, que nos puede cuidar, Señor. Yo ya veía ya que mi alma quedaba así en Valparaíso. O sea, lo que me aprendí hoy día es que Dios tiene un orden, ¿cierto? ¿Lo creo o no? Amén. Pues si lo cree, mejor hágase agnóstico, sea ateo y váyase y viva su vida. Quiero leer. Amén. Dice el texto. Voy a leer otra versión. (1.5) dice: mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a qué cosa? A los que lo leyeron. El primer mandamiento, ¿cuál es? Creer en Dios. Amén. 1.6, ¿qué dice? A los ángeles, más que dice los ángeles. ¿Qué categoría son los ángeles que habla aquí? ¿De la tercera? Jerarquía, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Que no guardaron? Su dignidad, ¿qué dice? Bendiciones eternas para el juicio del gran día. Mira, así como Dios es tan ordenado, Él nos permite insubordinación. ¿Qué nos permite? Dios nos permite insubordinación, hermano. Eso tienen que entenderlo. Dios no es un Dios que alguien hace algo, no, pobrecito, eres mi amigo, no. Te lo juro, no. Dios nos permite estas cosas, hermano. Amén. Porque ellos trabajan con la presencia de Dios misma. Imagínense. A él es que los mandó y a los hijos de ellos los destruyó en el diluvio. Algunos quedaron después, pero ya lo mismo después Dios mandó a matar a todos estos seres que eran híbridos. Imagínense, si Dios es tan severo, pobrecito, Dios es tan legalista. Vamos, a mí me aburre Dios porque pone tantas leyes que mejor me agoteo. 1.7, ¿qué dice? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las fueron ovejas pequeñas, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto es interesante porque Dios es tan legalista que Él quiere destruir a todo. Él quiere matar a todo el ser humano. Pero vemos que Dios dejó a Sodoma y Gomorra como ¿qué? Como ejemplo. Amén. Si usted, hermano querido, usted vive como sodomita, como de Gomorra, habiendo leído la Escritura, hermano, eso es lo importante. Usted habiendo leído lo que Dios hizo con ese pueblo, como ejemplo, y usted acepta estas relaciones, y te lo digo delante del Señor con mucha responsabilidad, porque usted puede jugar con Dios, pero el problema es que pedir un castigo.
Dejo esto como ejemplo. Mire, me recuerdo que mi hermana cuando entró a trabajar en la clínica, ella mencionó que llegó una pareja que era multimillonaria. Entonces llegaron en una limusina con guardia de seguridad y tienen muchas empresas aquí en Sudamérica. Y ellos, el primer consejo que le dieron a la jefa de la clínica: chiquillos, ustedes no tengan homosexuales trabajando en esa clínica. No queremos marginar a nadie. Queremos que todos merecen ser salvos, ¿cierto? Pero uno debe aceptar esa vida, hermano. Esto lo digo con mucho respeto, hermano. No creo que se sientan mal, pero si a Dios le molesta, y usted es que de Dios es hijo. Amén. ¿Cuántos de aquí de los que son hijos, si el papá le decía no haga esto, por respeto al Padre no lo hacía? Dice, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Que él me da su espíritu, me da la capacidad de razonar, me da la fuerza para poder trabajar. Amén. Yo le debo respeto ¿a quién? A Dios. Amén. Antes que a un ser humano. Amén. Métese en su cabeza. Si usted acepta estas cosas, vamos a ver más adelante lo que va a pasar. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué dice? Esa es la autoridad y blasfeman en las potestades superiores. Hemos hablado que Dios tiene autoridad, ¿cierto? Amén. Por eso mi texto era respetar la autoridad de Dios y la autoridad de los seres humanos. Sí, Señor. ¿Cuál es la primera autoridad de los hombres? El papá y la mamá. Por ese momento dice honrar al padre y honrar ¿a quién? A la madre. Los 10 mandamientos se dividen en dos partes: 5 que tienen que ver con Dios. Eso incluye honrar al padre y a la madre, porque yo no puedo honrar a Dios si no honro a mi padre y a mi madre. Sería una mentira. Ministro, si usted algún día lo levanta como ministro, si usted tiene a su mamá o su papá vivo, aunque no sea pastor, no sea ministro, usted le debe respeto. Amén. Usted no puede venir y levantar las manos y ungir si usted no respeta a su padre y a su madre. Amén. Esa es la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Personas que incluso toman el púlpito para hablar el mal en contra de los ministros. Amén. Mira, sea un ministro que, como sea ignorante, seas de saber, sea un ministro que quizás aprendió por la experiencia. Usted no hable nunca mal de un pastor, hermano. Amén. 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 Usted nunca hable mal de un pastor o una pastora, porque usted no sabe cuánto ellos han hecho por la obra. Señor. Pero esta gente inicua, hermano, se atreve a hablar mal de los pastores. Amén. Y yo como pastor, yo sé lo que es vivir, ser hijo de pastor. Señor. Entonces, hermano, usted cuide de hablar mal de los pastores, sea de esta congregación o de otra congregación. Amén. Depende cómo sea, hermano. Si usted se encuentra con gente así, que habla mal de los pastores, usted sálgase de ahí. Amén. Porque hay juicio ahí. Sí, Señor. Porque ni aún Miguel, ¿qué hizo Miguel? ¿No profirió maldición que en contra de Satanás, que era superior que él? Amén. Pues dice, si en el mundo espiritual esto ocurre, en el mundo material también tiene que ocurrir. Amén. Amén. Esta corporación religiosa intencional remanente, ¿cuánta autoridad hay? ¿Cuántas autoridades hay? ¿Quién es? Dios legó a la pastora. Amén. Y como Dios tiene jerarquías, la primera jerarquía que eran consejeros. Amén. Entonces, si Dios tiene un orden celestial y un orden físico, mire, este púlpito ha sido muchas veces manchado. Amén. Entonces, usted no lo crea, el lugar en un templo es muy importante. Por eso, si aquí usted algún día escuchó que no, que aquí tienen que haber hombres solamente como a cargo de la congregación y deshabilitan a la mujer como autoridad, siendo que nosotros ya respetamos las autoridades, están maldiciéndose a ellos mismos. Amén. Si usted como hijo, usted maldice a su madre, a su padre, también hay una maldición de ahí. Es el texto de la Torá. Dice que si un hijo, después que el papá lo haya castigado, lo haya corregido, le haya hecho las cosas, y no quiere entender, dice que lo llevará ante los ancianos del pueblo. Amén. Y el papá contará lo que hicieron este niño, y dice que todo el pueblo tomará piedras y matará a este niño para limpiar la tierra. Amén. Y dice, oh, que llegadita Dios. ¿Sabe? Esta tierra está manchada. Manchada por el pecado del hombre que no quiere hacer caso de Dios. No le importa la autoridad de Dios, hermano. Quizás a usted no le haga caso a la pastora. Dejémoslo ahí, como que ya quedó el tintero.
Pero uno no puede burlarse de Dios. Amén. Nunca intente hacer eso, hermano. Como consejo. Señor. No queda poquito, quedan 40 versículos. Miqueas fue el primero. Pero cuando la caja en Miqueas, ¿qué cosa? Contendía con el diablo, y votando con él por el cuerpo de Moisés, ¿qué hizo? Se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Sino que dijo, el Señor, ¿qué cosa? Te reprenda. El diablo es una autoridad. Amén. Eso, entiéndalo muy bien eso. El Principado de Chile es una autoridad. Amén. Cuando yo tengo que ir en contra del Principado de este país, tengo que, ¿qué cosa? Pedir permiso. Amén. Señor, este Principado está tomando los controles aquí en Chile. Señor, ¿me das permiso para hacer guerra espiritual? Y si Señor responde sí, ahí irá a hacer guerra espiritual. Amén. Amén. Porque ha habido un juego de guerra espiritual que piensa que todo se puede vender de guerra espiritual. No es así. Otro tema de la guerra espiritual, este es el tema de hacer guerra. Uno no puede hacer guerra espiritual ayunando. Amén. El ayuno tiene una cualidad y no es que la guerra espiritual. Amén. Tiene que ver con una ofrenda que yo doy en cuanto a lo que yo gasto en calorías al Señor. Amén. Tiene que ver con un arrepentimiento, tiene que ver con un cambio de actitud. Pero recordemos que cuando Saúl, Dios le dijo, espera a Samuel. Mire, espera a Samuel. Y el porfiado, ¿qué hizo? No esperó a Samuel, ¿y qué hizo? No dejó comer a nadie antes de la guerra. El porfiado. Hermano, el ayuno tiene una cualidad y no es la guerra. Se puede Amén. hacer guerra espiritual con hambre. Amén. No cometan errores que se han cometido muchas veces, hermano. Sí, Señor. Empecemos a hacerle caso a Dios. Amén. Si el hombre de Dios está yendo en contra de la palabra, usted como consejero, así como los consejeros de Dios, usted tiene que ir, ¿sabe, pastora o pastor? Donde sea, pastor, usted está haciendo esto, está mal. Señor. Amén. Amén. Siguiente. ¿Qué dice? Pero ustedes blasfeman de cuántas cosas no conocen. Hay gente que critica lo que no sabe. Amén. Y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire, Judas, aquí, hijo de Zebedeo, es enfático. Él, yo creo que cuando hizo esta carta está enojado. Entonces, cuando alguien está enojado y como que se quiere desquitar con alguien, yo creo que pescó la pipa, como, Señor, ¿hasta cuándo? Así. Porque en este tiempo hubo una división en la iglesia. Estaban los que eran seguidores de Jesús y los que eran seguidores de Pablo. Usted lee la historia, hermanos, esto ocurrió. Después del siglo I, los que eran cristianos no eran ningún judío. ¿Por qué? Porque Pablo desvirtuó toda la Torá. Dice que nadie os juzgue por sábado, por lunas nuevas. Si usted puede comer animales del mundo, vaya y coma nomás. Si total Dios certificó todo. Gloria a Dios. Siendo que Jesús dijo, enseñen todas las cosas que yo he enseñado a guardar. Cuando se creó el canon del Nuevo Testamento, Lutero, que creemos que somos luteranos y somos protestantes, ¿sabe? Lutero quería quemar a los judíos porque no querían aceptar a Jesús como el Salvador. Ahí les quedó el Lutero. Lutero no quería subir el libro de Santiago porque Santiago refutaba todo lo que había enseñado Pablo y todo lo que había enseñado la Iglesia Católica. Por eso este tema es súper sensible, hermano. Amén. ¿Somos o no somos? Señor. Usted me quiere ardiente o frío, que me vaya mejor, pero no tibio. Dice, ay de ellos, porque han seguido ¿qué cosa? El camino de El camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y se lanzaron por lucro, por el error de Balaam. Si Dios dice que sí, anda. Si Dios dice que no, no. Y después ahora, Señor, ¿por qué dice que sí? Cuidado. Amén. Dios habla una sola vez. Amén. ¿Qué hizo Balaam? Balaam no era un profeta del pueblo, era un profeta gentil. Amén. ¿Qué ¿Qué hizo el rey? Quería que maldijera al pueblo y le preguntó al Señor, ¿maldigo a tu pueblo? Dijo que no. Pues como vio plata, le preguntó al Señor qué dijo que el Señor, anda. Imagínense, la trampa de Dios, porque para el desobediente Dios te acepta algunas cosas. Amén. Para el desobediente Dios acepta que haga algunas cosas que son pecaminosas, porque son ciegos. Amén. Amén. Y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, cuídense de estos tres poderes. Andar en el camino de Caín. ¿En qué más? El lucro de Balaam. ¿Y qué cosa más? Son de Coré. Y vamos terminando. Estos son manchas de nuestros ágapes, de nuestros amores. Que comiendo impúdicamente, como nosotros se apacientan a sí mismos,
Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su frío vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada, ¿qué cosa? Tremenda la oscuridad y las tinieblas. Hermano, la remanente se fundó con la idea de no doblar nuestras rodillas ante el Dios de este mundo, Amén. ante sus prácticas. Por eso se fundó esta iglesia. Amén. Y creo que si Dios te da un renuevo, el renuevo es la misma fuente, la misma formación que se puso al principio. Solamente que no hemos perdido en el tiempo. Hemos perdido jugar con Dios. Hemos perdido que Dios nos vea las cosas que nosotros hacemos y estamos totalmente errados, hermano. Para que no hace caso sabiendo las cosas que tiene que hacer, ¿qué cosa tiene Dios? ¿Se le va a dar qué cosa? Eternamente oscuridad, hermano. Y vamos terminando. ¿Qué dice? Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y terminamos. Para hacer juicio contra todos. ¿Contra quién? Contra todos. Y declarar convicto a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado. Señora, que si puedes poner pausa. Ya vamos terminando porque ya me dedicaba un poquito y les pido perdón.